Pues muchísimas gracias, querido José Antonio, qué gusto haberte podido escuchar, de verdad, porque es un gran agradecimiento para todos nosotros, los que integramos Lapsus de Toledo, España, tener la satisfacción de poder trabajar con un grupo de gente a la que José Antonio García Regueiro lidera en Madrid y que además está unido a este grupo, a esta agrupación ateneística de Agustín Argüelles. Yo les he dicho a varios de los mexicanos que va a ser un gran placer cuando pase la pandemia, que estoy segura que en algún momento tendrá que pasar, y esperemos que sea antes del mes de abril del próximo año, que tenemos planeado irnos a Atenas a hacer allá un congreso con nuestros colegas los griegos, y todos los mexicanos están invitados a venir a Toledo y a Atenas. Y yo les he dicho a estos colegas que vengan a Toledo, pues que queremos hacer algo allí en el Ateneo, en la agrupación Agustín Argüelles, con nuestro querido presidente José Antonio García Regueiro, que realmente es un lazo laboral muy lindo el que hemos establecido desde hace muchos años, y sobre todo ahora que precisamente por el título de nuestro encuentro vamos a poder hablar mucho de lo que significa lo de las rupturas, que no son solamente sentimentales, sino también laborales, en otros casos a nivel, por ejemplo, de las creencias, también como José Antonio lo ha establecido ahora, también a nivel político, rupturas políticas, que así es como se va a llamar en un momento determinado lo que podemos hablar en torno a la política, y que otra gran colega nuestra que se llama Gemma Ruiz, y que es una persona con amplia mente sobre la política, también nos ha podido hablar sobre rupturas políticas, así como lo ha hecho ahora José Antonio. Yo lo que quiero hablar en mi tiempo de intervención es sobre precisamente, fíjense, el seminario 7 de Jacques Lacan. Recuerden ustedes que este es el seminario de la ética, y es un seminario que cuando yo lo empecé a estudiar siempre me ha tocado mucho el alma, porque he tratado de utilizar este seminario para muchos de mis cursos en diferentes ciudades en donde yo he tenido oportunidad de impartir cursos, porque yo creo que como a todos los colegas que hemos estudiado profundamente a Jacques Lacan, seguramente ustedes coincidirán conmigo en que esta frase de Lacan tan pertinente, en donde dice que de lo único que se puede sentir culpable un sujeto es de no actuar conforme al deseo que lo habita. Y a mí, la primera vez que leemos esta frase, él habla de no ceder en el deseo, y nos quedamos un poco como quizás confusos, como quizás intentando comprender qué quiere decir Lacan cuando habla del deseo. Porque el deseo, precisamente desde el lugar del psicoanálisis, es un concepto bastante controvertido y complejo. No se habla de un deseo, sino que en realidad es como la esencia del sujeto y el camino por el que va a seguir. Fíjense que yo recuerdo que en una ocasión tuve la oportunidad de tener una comida con Gerard Pommier, que actualmente, como ustedes saben, es uno de los fundadores de la Fundación Europea para el Psicoanálisis. Fuimos a comer y estábamos hablando sobre el deseo. Y entonces, hablando del deseo, de pronto él me dijo una frase que a mí me pareció muy interesante y que la he de alguna manera recopilado en mis escritos, porque es algo simple, algo sencillo, pero que te hace reflexionar. Me dijo, mira, el deseo, en el fondo, podemos entenderlo, comprenderlo, porque es algo que coloca al sujeto en ese camino. Entonces yo, pensando esto, de pronto podemos decir, cuando una persona sigue un camino, ese es el camino de su deseo. A veces hay algunos analizantes que vienen conmigo y están muy confundidos porque me dicen, mi padre se quedó con mi madre, no se divorció nunca, pero yo sé que mi padre amaba a otra mujer y el verdadero deseo de mi padre era otra
mujer. Y entonces hay como una confusión, como si el verdadero deseo quedara como imposible de acceso al sujeto. Y con esta frase de Gerard Pommier, si nos ponemos a pensar, en realidad el verdadero deseo es donde el sujeto está caminando. Es lo que el sujeto elige, aunque probablemente diga lo contrario. El sujeto puede quejarse. Una madre puede decir, yo no hubiera querido dedicarme solamente a mis hijos, pero si así lo hizo. Esto es un poco lo que yo quiero aquí polemizar y como abrir para debatir, porque es algo bien interesante, la cuestión del deseo. Cuando Lacan dice, vives conforme al deseo que te habita, suelta una bomba. Yo recuerdo que hace 15 años yo llegué a Toledo y fíjense ustedes que en las primeras conferencias que yo di aquí en Toledo, yo me puse a pensar que una de las cosas que iba a levantar el deseo justamente de la población de Toledo para irme a escuchar, pónganse ustedes un poquito en mi piel. Yo era una psicoanalista que nadie conocía de nada en Toledo. Entonces de pronto vas a ir a escucharla, como por qué o qué, si no la conoces. Entonces yo pensé, tengo que hablar del Greco. Claro, el Greco, Toledo. Y entonces yo recuerdo que se me ocurrió poner una frase que era, el Greco, un sujeto que vivió conforme al deseo que lo habitaba. Porque resulta que el Greco tiene una historia súper interesante, porque en aquella época donde estaba la Inquisición y todo este tipo de cosas, imagínense ustedes, el Greco se pone a dibujar caras hermosísimas de la Virgen y resulta que ese rostro precioso era de una prostituta de la esquina del casco de Toledo. Entonces los curas de Toledo en aquella época sabían que el rostro de la Virgen era el de la prostituta de la esquina. O luego pintaba en estas pinturas del Greco, ya saben que son como largas, que luego de allí la Remedios Varo, fíjense cómo todas estas pinturas son así como estilizadas, como largas, con esas caras alargadas, pues pinta los santos y les pone estas caras místicas con los ojos que casi se les escapan de las órbitas y resulta que los curas sabían que había tomado a los locos que andaban por Toledo, locos de atar, y que ese era el rostro de los santos. Entonces dijeron, este es un hereje y se lo querían llevar a quemarlo. El Greco jamás reculó. El Greco dijo, pues me queman, porque yo no voy a cambiar mis pinturas. Entonces yo, tomando al Greco como un ícono de vives conforme al deseo que te habita, di aquella conferencia en Toledo. La sala se llenó. Bueno, era en el Toletum, que los que vivimos acá en Toledo ya sabemos que ahora ya está vacío, pero en aquella época cabían pues fácil 300 personas. Aquello se llenó y todo el mundo escuchó la conferencia que hice sobre el deseo que habitaba el Greco y hablando desde Lacan. Entonces fíjense que recuerdo que fue una bomba, porque acá en Toledo no se había escuchado tampoco mucho de Lacan y de pronto escuchar el riesgo que implica poder tener las agallas, la valentía de vivir conforme al deseo que te habita, a la pasión que traes dentro de ti. Y de pronto el consultorio se me llenó de unas personas que tenían un amante y que entonces me decía, pero es que yo no sé si la amante o mi mujer, pero yo ya la escuché a usted, doctora, y yo sé que tengo que elegir mi deseo porque yo no puedo seguir jugando a la ambigüedad. Y luego había unas chicas que venían y que estaban deseando trabajar, el marido no las dejaba trabajar, y entonces se debatían entre la función materna e irse a trabajar.
Y luego había otras chicas que tenían una madre, que era una madre de estas estrago, que quería que la hija fuera su esclava, que la cuidara, y esa hija se quería ir a Japón a vivir y no la dejaban. Y entonces venía y me decía, pero es que mi deseo es viajar, pero tengo esta madre que se enferma, y ¿yo cómo hago? Tengo que quedarme a cuidar a la madre, encima soy hija única. Entonces fue una bomba aquella conferencia. Y eso es un poco lo que quiero hablar hoy. La bomba hoy ha sido la pandemia. De pronto el vernos confrontados a la pulsión de muerte, a eso que Lacan le llama el agujero de lo real, que significa saber de alguna manera que te puede tocar esa muerte. Porque recuerden ustedes que a nivel inconsciente somos inmortales. La mortalidad está en el vecino, en el de al lado. Nosotros no nos planteamos la mortalidad, aunque sabemos que somos mortales. Pero cuando algo de este orden irrumpe de una manera sorpresiva, tenebrosa, en la vida de todos, la muerte se hace presente. Y al hacerse presente, entonces de pronto te das cuenta que no te queda de otra más que seguir negando el deseo que te habita o sacarlo y decidir ponerte en el camino de ello. Pero fíjense, no es nada sencillo, incluso cuando irrumpe la pulsión de muerte, porque en la mayor parte de las personas se requiere de una gran valentía para realmente seguir el camino del deseo. Porque cuando uno decide romper algo, no tenemos garantías de que lo que va a ocurrir va a ser para bien. Yo he visto muchas veces estos posteos en el Facebook esperanzadores que dicen, arriésgate, déjalo ir, porque la vida te va a compensar. Mentira. La verdad es que no sabemos si nos va a salir bien o nos va a salir mal. No tenemos ni idea. Y esa es la razón por la que muchas personas no dan el paso. Y eso es lo que yo quiero hablar acá. Las rupturas, después de que ha venido la irrupción de la pandemia, se han dado. Porque ha habido algo más insoportable que el riesgo. Y entonces ustedes ven cómo de pronto se rompen matrimonios porque el confinamiento trae como consecuencia que estas fracturas que estaban antes del confinamiento se den y venga la consecuencia y la ruptura. Hay relaciones laborales que estaban pendiendo de un hilo, porque probablemente algunos de los que pertenecían a esos grupos laborales iban por un camino y otros iban por otro camino. Y esos dos caminos no coincidían. Es más, eran opuestos. Y entonces viene la pandemia y se establece esa oposición y se mira fijamente. Ya no es posible seguir negando o metiendo la cabeza como el avestruz debajo de la tierra. Aquellas situaciones en donde estamos enfrente de amistades que creemos que eran amigos y que viene la pandemia y te presenta frente a ti golpes, traiciones, puñaladas que llamamos en España traperas, que significa traicioneras por la espalda. Vemos de pronto personas que te halagan y te dicen que tú eres lo máximo porque les conviene. Pero apenas dejas de convenir y entonces se ponen a halagar a otras personas de la misma manera que te halagaban antaño a ti. Y entonces te das cuenta que no había una amistad verdadera, ni un lazo laboral verdadero, que era simplemente una conveniencia. Y la pandemia lo viene como a
hace como que se abre esa caja de Pandora y entonces ya no puedes hacer nada en el momento en el que la abres. Esto es lo que ocurre en el psicoanálisis. El deseo inconsciente está dentro de la caja de Pandora. Y en el momento en el que se abre, ya no hay marcha atrás. Se abre y entonces se empieza a ver lo que hay allí. Y lo que hay allí es tremendo, porque tiene que ver con secretos y con mentiras de la historia de todos nosotros, porque tiene que ver con traiciones cerca de nuestro entorno. Y entonces uno puede hacer de la vista gorda, y probablemente antes de la pandemia ha ocurrido en muchas historias que se ha hecho de la vista gorda. Pero al llegar la pandemia y cambiarlo todo, y ver que de pronto tu vida puede estar reducida a 1 mes, a 2 meses, porque resulta que tu vecina que tiene tu misma edad y que no tenía ninguna enfermedad, te acaban de avisar que ha muerto. Entonces es como que algo dentro se pone en marcha. Hay muchas madres que me he encontrado que después de la pandemia ya no permiten que sus hijos abusen de ellas. Hijos que se la pasaban abusando de sus madres, que les sacaban dinero, que les daban a los hijos para que se los cuiden, que las esclavizaban porque consideraban que sus madres no tienen derecho a tener otra vida más que ser madre. Mujeres que tienen 60 años, 70 años y que quieren vivir, porque están fuertes, sanas, bellas, y que tienen ganas de escribir un artículo o de meterse a tomar clases de alemán o de meterse a tomar clases de canto, y no pueden porque vienen sus hijos a traerle a los nietos para que los cuiden. Y entonces se rebelan, porque se abrió la caja de Pandora. Todo esto me parece que es muy interesante porque está dando paso a rupturas. Y con las rupturas, yo no quiero decir que son rupturas permanentes. Son rupturas, en algunos casos, que están permitiendo nuevas construcciones. Están permitiendo que las personas se cuestionen lo que está ocurriendo en sus vidas. Está siendo una bomba. Y en ese sentido es una bomba, desde mi punto de vista, positivo. Porque permite que la gente se cuestione lo que está haciendo con su vida en el presente y de alguna manera decida qué deseo quiere continuar de aquí a lo que le reste de vida. Porque todos tenemos en la mente la idea de que esta crisis de enfermedad va a pasar. Y cuando pase, las cosas ya no van a ser igual para muchas personas, porque hay un registro muy importante que nos va a permitir de alguna manera a aquellos que queramos ser valientes conforme a nuestro deseo, arriesgándonos a que si hacemos un acto de ruptura nos salga mal y podamos arriesgarnos a eso, construir cosas nuevas desde esas rupturas que se den. Porque en mi opinión, las rupturas no tienen por qué ser consideradas un fracaso. Hay rupturas que permiten que surjan nuevas personas en tu vida, que no podías ver porque tenías a otras. Es muy difícil encontrar nuevos caminos cuando se está en la ambigüedad, porque mantienes 2 grupos al mismo tiempo y entonces no te puedes realmente entregar a ninguno de los 2. Y eso es algo bastante complejo. Por eso es que creo que esta pandemia está posicionando a la gente, está posicionándola en su propio deseo y cuestionándoselo a todos los niveles. Y me parece que es algo positivo por ello, y por eso es que quisimos hacer este encuentro para poder hablar desde cada uno de nosotros de esas rupturas y poder de alguna manera vivenciar con lo que estamos nosotros experimentando, que es un hecho, no es una cosa que se quede en la teoría o en el libro. No, es algo que nos está ocurriendo y que nos está permitiendo florecer
desde otro lugar. Arco Europeo Progresista y Lapsus de Toledo, España, se ha reunido y ha tenido como consecuencia la pandemia. Antes teníamos un lazo, pero no tan fuerte como el que tenemos ahora. Y ahora tenemos 4 eventos que vamos a realizar, uno por mes de aquí hasta diciembre, donde todos ustedes están invitados. Y en 2021 los proyectos ya son tantos que ya no nos queda papel para seguirlos poniendo. Así que, como les digo, las rupturas a veces son maravillosas, porque las rupturas es lo que nos permite ahora estar a todos nosotros, los que estamos aquí probablemente rotos de otros grupos, en este grupo. Así que, como dijo Estrella, bienvenidas las rupturas. Muchísimas gracias.